Buena esta sintonía y esos que tenemos sesión de Sanedrín de viernes con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos, ¿cómo estáis? Pregunta tradicional que os hago al inicio de esta sección. ¿Cómo habéis pasado la semana? Manuel. Un poco griposo, ¿sabes cuando no entra del todo y te quedas ahí un poco en la víspera de la gripe? O sea que al final tienes que hacer lo que haces siempre, no puedes tumbarte, pero no muy allá, la verdad, nada. Como todas estas semanas desde que empezó el año, ya hago en casa y esperando enfermar sin que llegue la enfermedad. Joder, macho, lo has puesto todo apocalíptico, no tiene muy buena pinta eso, ¿eh? Hay que tirar para arriba. No, gripe desde hace no sé cuánto tiempo y me quedaba ahí en el limbo, entonces no estoy ni bien ni mal del todo. Bueno, pues esperemos que la tendencia vaya hacia el bien del todo y no se vaya hacia el mal. ¿Y tú, Ramón? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la has pasado? Bien, bueno, yo he estado de análisis, esto que te toca la analítica de vez en cuando, o sea, estoy esperando resultados, me ha dado tiempo para ir al Camp Nou y ver un gran partido de fútbol, para ver el Madrid y el Atleti por la televisión, incluso para ir a ver una película de cine, o sea, una semana entretenida. Muy bien. ¿Qué has visto en cine? He visto Living y luego he visto dos, he visto Tar, que me ha encantado. ¿Sí? Ah, sí. Sí. He leído algo sobre ella hoy. Bueno, es 3 horas, y en un cine sin... Eso es lo que ocurre hoy día, sin calefacción. Ah, sí. Ostras. Sí. Ah, no, yo no os conté, pero yo el lunes fui a ver Asbestas, por fin, que no la había visto. Ah, ¿qué tal? Tengo muchas ganas de verla. Y pues yo tenía muchísimas ganas de entrar en el cine porque estaba congelado. y es la primera vez que vi la duración de la peli y me decepcionó que no durase más. Joder, qué pena para una película de 5 horitas. Pues me ha gustado mucho. La había visto ya tanta gente, y sobre todo en Galicia, y la verdad es que me ha gustado mucho. Es raro, porque antes las películas eran de 90, 85 minutos, hora y media, lo que viene a ser, y ahora si no es una hora, no son 120 minutos, parece que no puedes hacer cine, ¿eh? Sí. Sí, yo la de menos. Pero es curioso que nos quejemos de eso cuando luego nos vemos 6 capítulos de una hora seguidas, ¿no? También es verdad, sí. Nos quejamos de vicio, como suele pasar. Bueno, el derbi madrileño, ¿qué sensaciones os dejó ese derbi madrileño de Copa, Manuel? Esa victoria del Real Madrid con remontada, con polémica también. Se quejaron tanto los aficionados como los jugadores y el técnico rojiblanco. ¿A ti qué te pareció? Bueno, un regreso a algo tan difícil como el milagro de la remontada, ¿no? En fin, cosas que no se entrenan, cosas que se tienen dentro, cosas que salen cuando uno no se lo espera, y fue una sensación agradable volver de nuevo a ese final de temporada que hubo el año pasado en el Bernabéu. Se jugó horrible la primera parte, y en la segunda creo que el Madrid es el rey del caos, el rey de la desesperación, el equipo en el que cuando, en fin, las cosas van cada una por su lado, cada jugador coge la pelota y hace la guerra por su cuenta, y el mejor ejemplo fue el golazo de Rodrigo. A mí, bueno, pues con la victoria y todo eso, claro, me divirtió mucho, la verdad. Estuve a punto de tirar la toalla, después de la primera parte estaban defendiendo fatal, y no es la primera vez, ya lo habían hecho contra el Barça, y entonces por un momento dije una eliminación digna. Es curioso el Madrid, ¿no? Después de la temporada pasada y de todo lo que pasó, hasta los más fieles seguimos pensando que van a perder en partidos así. Que pierden, evidentemente, no van a ganar siempre, pero realmente ayer pensé que no se iba a poder conseguir porque la dinámica no estaba siendo muy buena. O sea que alegrón. Una vez que se llegó a la prórroga también, eso sí que hay últimamente este equipo cuando llega a esos estados límite de los dos equipos suele dar mucho más el callo que el rival. Habrá algún día, ¿no? No, hombre, claro, que aburrido sería todo, por supuesto. No, pero que digo que será que habrá algún día que digas tú, el tiene que pasar porque tiene que pasar, claro, no puede ser que siempre es... Aunque hay que creer. Te digo una cosa, llevo, fíjate, desde la final de Lisboa llevo pensando, bueno, nos lo devolverán en algún momento, ¿no? Y han pasado 4 finales más. Claro que habrá alguna final en la que se regrese llorando, ¿no? Digo yo. Pero bueno, de momento, fíjate, vamos tirando. Lo bailado, que no es poco. Ramón, ¿cómo lo viste tú en la distancia? Bueno, pasará cuando le toque el Barça en la final. Si no es el Barça, no hay nadie que pueda con el Madrid. ¿Eso es una creencia o un deseo? No, es una verdad. A ver, el Barça le ganó en la Supercopa, el Barça ha perdido en el Bernabéu con relativa facilidad también, pero también ha ganado muchos partidos. Entonces, tengo la sensación de que a veces es más el temor que le tiene el Barça hasta que juegan, pero el Barça le ha plantado cara al Madrid, igual que el Madrid se lo planteó al Barça en la mejor época del Barça, ¿no? Es decir, que
es un duelo que muchas veces no tiene un pronóstico tan claro como en otras ocasiones, como ocurre con el Atlético de Madrid. A mí me gustó mucho el partido por los dos equipos. Me encantó el Atlético de Madrid en la primera parte, me encantó el Madrid en la segunda. Y fue un partidazo. Luego ya sabemos que con el viento a favor, con el viento de cola, el Madrid es indestructible, o sea, tiene una capacidad para reponerse a la adversidad, y luego jugadores como lo de Rodrigo. Yo nunca había visto, sé que es un futbolista que también a veces pensamos si se hincha demasiado o se lo valora en demasiadas circunstancias. Es internacional por Brasil, pero la jugada que hizo es la jugada de un fenómeno, de un fuera de serie. Y luego también entiendo las quejas del Atlético de Madrid por la posible expulsión de Ceballos, que creo que se podía haber dado, igual que ha ocurrido pues con el Barça y la Real Sociedad, que se quejaron no porque no fuera expulsión la de Brais Méndez, sino porque en el partido anterior Dembélé pues no fue expulsado, ¿no? Es decir, siempre estamos con los árbitros, pero cuando el viento de cola sopla para el Madrid, todas las circunstancias confluyen para que gane. No sé qué es, si es una cuestión psicológica, paranormal o no sé cómo, pero no sé. Yo lo único que he visto que le ha detenido alguna vez ha sido el Barça. Al final... Rodrigo el año pasado, esta jugada nunca se le dio mucho bombo, porque yo creo que el Madrid ya había ganado la Liga. Rodrigo el año pasado se hizo un slalom desde el centro del campo de potencia, cambio de ritmo, regatando a todos los jugadores. Al final se la dio a Benzema y marcó Benzema. Pero a mí me recordó un poco a la facilidad con la que desborda, la naturalidad con la que desborda. No es la primera vez que la veo. Y cuando marcó este gol, mandé un mensaje recordando que esta vez había finalizado la jugada, pero había hecho una contra el Cádiz, empezó desde el centro del campo y se llegó a la línea del fondo y se la dio a Benzema. Y había sido un jugador impresionante. Lo que pasa es que la Liga estaba ya sentenciada, creo, y demás. De hecho, yo la jugada la vi mucho más tarde, la vi en un resumen, no la vi en directo, pero es un jugador con ese tipo, más allá de que tenga una estrella impresionante, y estas cosas no se entrenan, no puedes estar 5 horas en el campo y tener en entrenamiento y tener esa estrella. Este tipo nada ha nacido con una estrella, es evidente, pero más allá de eso es un jugador que, como se desarrolle un pelín más, va a tener una potencia y un desborde que lo tiene ahora, pero puede marcar una época en la delantera del Madrid. Sí, Rodrigo, estoy de acuerdo, tiene esas cosas que se tiene o no se tiene, que no se puede ni comprar ni prácticamente entrenar, o se tiene o no se tiene, y Rodrigo es de esos jugadores que sí desprende eso diferente. Decía lo del tema de la polémica porque dejó Simeone al final del partido una frase bastante contundente, dijo esto. Muy bien, porque vi un equipo que compitió extraordinariamente bien, que jugó un partido muy bueno, que estos pequeños detalles que pueden ser a favor o pueden ser en contra terminan condicionando el resultado final. A nadie le importa, pero es una realidad. Creo que defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrigo. Antes hay una jugada determinante en el partido, que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida, repito una vez más, no le importa a nadie, pero es una jugada concreta que nos podría haber dejado a nosotros con 11, ellos con 10, ganando 1-0 todavía, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie, pero es una realidad. Lo repite Manuel hasta en 3 ocasiones. A nadie le importa, es una realidad, dice. No he visto ningún telediario, ningún resumen y ninguna tertulia, y no lo estamos viendo a nosotros sin hablar de este asunto. O sea, para no importarle a nadie, me parece a mí que no se le pueden dedicar más minutos. Claro que le importa a la gente, sobre todo pues cuando pierdes te fijas en las jugadas en las que pudieron marcar el rumbo del partido a favor. Y si el Madrid hubiese perdido, habría encontrado alguna jugadora en la que alguien tuvo que haber sido expulsado o un fuera de juego que no fuera, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Suele pasar, es normal, y es normal que el Cholo se queje. Yo, si fuese aficionado del Atlético de Madrid, me estaría quejando de esa jugada, claro, naturalmente. Al equipo que pierde le toca señalar y poner el foco en las jugadas que a su juicio pudieron haber marcado el partido. Y esa jugada, yo, si le hubiese ocurrido al Madrid, esa entrada de Ceballos en el borde del área con el balón ahí pues a punto de disparar o de pasar o lo que fuese que iba a hacer ese jugador atlético, pues sí, me hubiera parecido, a ver, no soy tan cínico de decir que no me parecería si es blanco, ¿no? Desde el madridismo así, pudo ser tranquilamente una tarjeta amarilla. Pudo haberlo sido, claro, nos ponemos a revisarlo todo absolutamente y te salen unas movidas disparatadas a favor y en contra en partidos de Liga, en partidos de Copa y en partidos de Champions. Lo que yo no creo es que por sistema seguramente favorezcan más al Madrid y al Barcelona por la razón de su juego ofensivo y de que bueno, y a lo mejor también influye en la presión del estadio, no lo sé, pero evidentemente en un balance grande son muchos años viendo el fútbol y no favorecen más al pequeño que a los grandes, no, favorecen un poco más a los grandes, pero no estamos hablando de un pequeño, estamos hablando del Atlético y en esta ocasión
pudo haber sido expulsado Ceballos. Si pudo haber sido incluso expulsado Ceballos, haber ganado el Madrid igual, ¿eh? También pudo haber pasado eso tranquilamente. Ramón se está poniendo claramente en un escalón completamente diferente al Real Madrid y al Barcelona, diciendo ese a nadie le importa, como diciendo si hubiese sido al revés, si hubiese sido el Madrid o el Barça los que hubiesen estado en esta situación, a alguien sí le importaría. Creo que es como nos hacen de menos, ¿no?, lo que está diciendo Simeone. Sí, creo que tiene razón en su argumentación de la expulsión de Ceballos, pero no a nadie le importa precisamente a los barcelonistas, les importa a los antimadridistas. Lo que pasa que el eco que tiene el Madrid siempre es mayor que el que tienen los demás. Seguramente será por los aficionados que tiene. No tengo yo aquí un ranking para saber cuántos aficionados hay en España del Madrid y cuántos del Barça, cuántos segundos equipos, o sea, mucha gente es de un equipo, pues yo que sé, del Oviedo, del Sporting, pero además del Barça y del Madrid, no lo sé. Es evidente que el Madrid, por su historia, por su ascendente, por sus títulos, el eco que tiene, pues es un eco mayor que el que tienen otros equipos. Entonces entiendo que ese a nadie le importa es para remarcar una situación de frustración, que es la que siente el Athletic después de un partido que pudo haber ganado y no supo rematarlo. Le pasó, yo creo, que lo mismo que en el Barcelona de baloncesto contra el Real Madrid, o sea que apareció Llull y ese espíritu siempre rebelde que tiene, pero le pasó exactamente mismo, no lo supo matar. El Atlético incluso tuvo ocasiones con la prórroga o antes de acabar el partido y no las metió, y ahora se puede señalar el error arbitral o pensar que Simeone tiene razón, pero a nadie le importa. Yo creo que sobra, es decir, le importa quizá a menos gente de lo que les importa, pero a nadie no. Pero se ha hablado más o casi tanto de esa jugada polémica que del planteamiento de Simeone cuando está ganando 0-1. O sea, claro que se ha hablado muchísimo. O sea, no sé a qué a nadie le importa, no sé por qué, a qué viene, la verdad. Como dice Ramón, le ha importado a todos los adversarios del Real Madrid, pero la prensa, entre comillas, madridista, las televisiones, nosotros, las radios, han puesto también el foco en esta jugada, cosa que me parece normal porque es una jugada polémica que pudo haber cambiado el resultado, claro, pero ¿a quién no le importa? ¿No? Que me enseñan, a mí me gustaría que no me importase, pero tengo que hablar de esto porque está en la agenda, ¿no? Y es normal. Claro. Dos de aficionados, por llamarlos de alguna forma, yo diría de indeseables, de gentuza. Lo que sucedió en el puente cercano a Valdebebas con ese muñeco con la camiseta de Vinicius colgado y con esa frase de Madrid odia al Real, a mí me parece gravísimo. Hay que acabar con estos indeseables, con esta gente que se escuda en el fútbol. Manuel, yo no sé qué forma hay de localizarles. Bueno, sí, sé qué forma hay. Lo que pasa es que muchas veces los clubes tienen que dar un paso adelante y hay clubes que no están dando ese paso adelante. Que, mira, te voy a decir una cosa. Está muy bien lo de intentar ser como los grandes, intentar copiar a los grandes, pero en esto también hay que copiar a los grandes y hacer lo mismo que han hecho, porque Real Madrid y Barcelona han expulsado a sus ultras radicales de sus estadios. Si quieres ser un grande, empieza por ahí, por echar a la gentuza que tienes en tu campo y que ensucia tu buen nombre. Para todo lo demás sí queremos ser siempre estar al mismo nivel. Y creo que lo de esa pancarta, en el año en el que estamos, esto podría decir lo mismo en 1930, pero que en la sociedad en la que estamos a día de hoy suceda, me parece terrorífico. Es completamente imposible evitar que 1, 2, 3 o 10 desgraciados, o sea, no puedes tener policía en todos los puentes de Madrid y en todos los puentes de España para evitar que este tipo de cosas pasen. Eso sí es imposible, ¿no? Pero lo que sí es posible es lo que acabas de decir tú, cortar cualquier tipo de vínculo de los clubes con los ultras radicales, con el neonazismo que ha aprovechado el fútbol para infiltrarse y podrirlo todo, para evitar el simbolismo. Ya sé que es por ser jugador del Real Madrid, evidentemente, pero el tipo que llegue a Madrid y no entienda mucho de fútbol vea un negro colgado de un puente. Sí. Eso, o sea, el simbolismo de la imagen, que ya sé que no lo han hecho por eso, bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea, desde luego si son de la ideología del Frente Atlético, también desde luego habrá contribuido su raza, pero sé que es por ser jugador del Real Madrid. Pero el simbolismo, o sea, la imagen descontextualizada del tipo que llega en coche y ve un puente y ve algo colgado, es eso. Y esto, más allá de que lo grave es que se trate de Vinicius, de que lo pongan con nombre y apellidos gracias a la camiseta, etcétera, es todo lo que rodea, en fin, la imitación de los carteles mexicanos, en fin, el mensaje absoluto de odio que emana una cosa así. Bueno, labor de la policía. Yo en ese sentido entiendo.
Por supuesto, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado diciendo que condena todo esto, pero de verdad, no libero de culpa los lazos que tenga el club con el Frente Atlético, que los tiene y no los da cortado, y es el último grande que queda por echar a estos tipos del estadio. Pero es cierto que el Atlético de Madrid, ni el Real Madrid, ni el Barcelona pueden evitar que 4 nazis descerebrados, de hinchas de su equipo, hagan este tipo de cosas. Que lo haga un poco más el Atlético de Madrid o los ultras del Atlético de Madrid que los otros, seguramente tengan que ver con que tienen un estatus un poco diferente dentro del estadio o de la afición que los ultrasur expulsados del Madrid y los Boys of Noise expulsados del Barcelona, ¿no? Ramón, ¿a ti qué te parece todo esto? Bueno, en la medida de lo posible, lo que sí hay que hacer, pues es lo que estamos haciendo: denunciarlo, condenarlo, instar a los clubs, como ya habéis dicho, a que perseveren, y sobre todo también yo lo que diría es que lo que no puede ser es que una cosa es lo que ocurre dentro de los estadios y los clubs se responsabilizan de los estadios, y otra cosa es lo que ocurre fuera de los estadios y que los clubs de alguna forma hacen la vista gorda. Yo creo que aquí hay que coordinarse, tanto los clubs con la policía, hay que hacer un seguimiento. Yo entiendo que es muy difícil identificar quién lo ha sido, pero también hay que apelar a la colaboración ciudadana. Es decir, algunas veces yo soy partidario de quien ve o advierte lo que está ocurriendo, pues de denunciarlo, de decirlo, y que de alguna forma se sepa cuál ha sido el responsable. Por esas medidas, esas acciones se olvidan con el tiempo. Viene otro partido, otro resultado, y nadie sabe quién ha sido ni qué ha pasado. El día que se empiece a ejemplarizar de que ha habido alguna detención o se están haciendo investigaciones y que se llega hasta las últimas consecuencias, pues quizá algunos dejarán de hacer el bobo y hacer lo que están haciendo, ¿no? De que los espacios comunes, que es una de las cosas que yo siempre me refiero, que son los reflejos de una sociedad, son los que hay que proteger. Y en la protección depende tanto de las fuerzas del orden como de las fuerzas ciudadanas. Y la gente que pisotea, que agrede, que menosprecia a los espacios comunes, pues es gente que debe ser reprobada, condenada en su caso, y lo que haga falta. Y al hilo de esto, no sé si os habéis enterado, pero ayer en la conclusión del partido entre el Valencia y el Athletic, que pasa el Athletic de Bilbao a semifinales después de ganar en Mestalla, los jugadores del Valencia tuvieron que permanecer en los vestuarios hasta el final del derbi madrileño. O sea, fijaos hasta cuándo tuvieron que estar esperando, porque fuera, iba a decir unos aficionados, pero en el momento en el que unos aficionados se ponen en la calle a impedir que un jugador se pueda ir a su casa a zarandear un coche, ya no eres un aficionado, te has convertido en un ultra. Con lo cual estaban los ultras impidiendo a los jugadores del Valencia, Manuel, el salir del campo. Esto no se puede permitir que un jugador, que es el primero, evidentemente, que quiere ganar y que tenga que aguantar a esta gente y se tenga que esperar 2 horas y media en el estadio para poder largarse a su casa. Es terrible. No, la condena doble, ¿no? La derrota y luego tener que aguantar estas mamonadas, ¿no? Bueno, es tu vida privada. Sales del estadio y eres una persona privada con todos tus derechos y deberes de ciudadano, y uno de esos derechos es estar protegido. Por lo tanto, estos jugadores tenían que haber salido del campo en su momento y no estar coaccionados por su propia afición. Y ahí entra la seguridad del club, ahí entra la seguridad de la policía urbana o de la policía nacional o de quien esté al cargo de la seguridad del partido, y garantizar la salida de los jugadores. A mí me parece una concesión intolerable. No es la primera vez, ¿eh? Sí, pasa, y no es el primer club, ¿eh? Pero una democracia y un Estado de Derecho tiene que ser fuerte en este tipo de casos. Unos jugadores de fútbol no pueden estar encerrados en su campo sin poder salir a sus casas a cenar y a ver a sus hijos o a lo que sea que vayan a hacer, porque su propia afición o la afición contraria se le meta en la cabeza que no pueden salir sin ser asediados, acosados o golpeados. No me parece... En fin, en el campo puedes silbar, puedes pitar, puedes insultar, que no está bien, pero se insulta. Puedes dar tu opinión, puedes dar tu voto, ¿no? El estadio es una especie de urna en la que tú ahí muestras tu aprobación o tu desacuerdo con los jugadores. Una vez que el jugador está en la calle, una vez que el jugador sale del campo, es una persona con los mismos derechos y los mismos deberes que tú. En el campo tú tienes derecho a silbarle y aplaudirle. Fuera, en la calle, pues hombre, no se puede evitar que le silbes o que tal, pero lo que no puedes hacer es una especie, entre comillas, de linchamiento de multitudes en los coches, a gritos, en fin. No se puede consentir. No se debería. Desde luego, Ramón, se cruzó desde hace mucho tiempo esa línea y creo que no la vamos a recuperar, por desgracia, ¿no? Aunque deberíamos, pero no se distingue, ¿no? Entre cuando el futbolista termina su labor profesional. No, y tampoco sé qué es lo que le exigían los aficionados a los futbolistas. O sea, no tuve la sensación, no vi todo el partido, vi a ratos
que es lo que le reprobaban, que no habían jugado, que no habían peleado. Es decir, cuando estás en una crisis institucional como la que vive el Valencia, en un estadio tan caliente como Mestalla, unas veces aparecen los dueños, otras veces aparece el entrenador, otras aparecen los jugadores, y al final es muy difícil delimitar responsabilidades. El Valencia vive un problema desde hace mucho tiempo y no le encuentra remedio, no le encuentra solución, pero ir quemando entrenadores y jugadores, pues no sé si es la mejor fórmula. No sé, advertí, no es que yo sea un fanático de Gattuso, pero me pareció un entrenador con una propuesta que intentaba hacer, pues, armar un equipo de fútbol, optimizar los recursos que tenía, y que, bueno, no sé, no he tenido la sensación de que se haya ido del campo el equipo, ¿no? O que se haya bajado los brazos, o que no sé, que haya hecho una dimisión en toda regla, sino que más bien será que la política deportiva de los dueños del Valencia pues es cuestionable, no invierte lo que tiene que invertir. Sabemos la problemática que existen con determinados dueños a la hora de invertir dinero, porque sus países de origen pues se lo limitan, porque algunos lo tienen por negocio, otros lo tienen por lo que sea. Pero el Valencia tiene un problema, digamos, estructural, no es simplemente un problema de unos jugadores que no hayan podido ganar a un equipo, por otra parte, tan copero y tan bueno como es el Athletic de Bilbao. No sé, si hubieran perdido contra un equipo de tercera división, como ocurre en las rondas previas, o se hubiera dado un suceso que yo ahora no recuerdo, no entiendo. No sé, me pareció extemporáneo y fuera de lugar. Y como dice Manuel, aún en el supuesto de que lo hubieran hecho muy mal, que no se puede hacer es aguardar a la gente para a los futbolistas para patear sus coches y para hacerles víctimas de todo su odio, frustración y malestar por lo que está ocurriendo. Hay que tener una vida muy chunga para dedicarse a, después de un partido, voy a esperar a los jugadores para ver si pateo el coche o lo zarandeo o le llamo de todo. Que tiene una vida muy chunga o muy triste, en fin, o las dos cosas. Bueno, están ocurriendo, hablamos de las pancartas, hablamos de los aficionados de Valencia, o sea, están pasando cosas, de alguna forma, pues salimos de una pandemia, empieza a haber crisis, la situación es compleja, alguna gente empieza a tener mala hostia, o sea, no sé, hay una falta de respeto hacia las instituciones, hacia todo, no sé, hay un caldo de cultivo peligroso. Entonces, de ese caldo de cultivo falta educación, falta respeto, y los que vocean, lo hemos visto en las redes sociales, y los que insultan y los que se parapetan en 25.000 historias para ser famosos o no ser famosos, pues son los protagonistas. Y es difícil acostumbrarse, pero creo que los que están por la tolerancia, están por el debate, están por la discusión, y por la confrontación ideológica, o por el debate ideológico, me parece mucho más sano y saludable que pues todos estos tipos que lo que deciden todo por las bravas, y así yo soy el más chulo y para chulo, y yo como chulo, el más chulo, hago lo que me da la gana. Pues sí, firmo debajo de todo lo que has dicho. Acabo, ¿qué habéis visto, qué habéis leído, qué os ha llamado la atención esta semana, Manuel? Hostias, vale, no, la próxima semana te lo digo porque me está gustando mucho un libro. Además, te he pillado porque es una pregunta que no os hago nunca, o sea que, ¿sabes? No, no la preparé. No la preparé, pero estoy leyendo Memorias de un barman, sí. Pero no recuerdo el nombre del autor. Es un libro antiguo que habla de Madrid, de guerra. Es un libro que tenía por ahí, de una edición así muy chula y tal, y como sigo desempaquetando cosas, me ha parecido y lo he leído. Pero estoy leyendo cada verano su final, creo que se llama, la última novela de Rey Loriga. Sí, la estoy leyendo muy a gusto, además. Vale. Y eso es lo que estoy haciendo, porque no estoy viendo series, ni he visto las estas, como os dije al principio. Sí, bueno, que no está mal. ¿Y tú, Ramón? Me he ido, ¿no? No, pensé que me había ido. Estás. De series tampoco, me he dedicado al cine, como os decía, y leer. Yo ahora estoy con la obra de Leila Guerriero, que, bueno, digamos que me ha apuntado a la moda de mucha gente, pero recuperando libros que no había leído, ¿no? De Zona de Obras. Creo que algunos de los artículos que ha hecho últimamente me han encantado, y creo que tiene una capacidad no solo para el artículo, ¿no? Sino para contar grandes historias. Y bueno, pues como
A veces algunos vamos más rezagados que otros, pues lo que hago es recuperar el terreno perdido y empezando por Zona de Obras y los primeros libros que ella sacó, porque yo no los tenía muy controlados. Perdón, que dije antes mal el título y estas cosas las digo muy mal. Cualquier verano es un final, ese libro que estoy leyendo de Ray Loriga, dije todo verano o algo así. Cada verano dije, no, cualquier verano es un final. Y he visto un cortometraje que está en Movistar, que es Arquitectura Emocional 1959, de Elías León Siminiani, y me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho, me ha impresionado mucho, y escribí esta semana de él porque me llamó mucho la atención. Y un corto de media hora que está estupendo. Lo mío es más básico. Me he visto los 2 capítulos de Last of Us. Si has jugado al juego, el que esté escuchando y haya jugado al juego sabe que es prácticamente clavado al juego. Y mientras esperaba, porque lo ponen de la madrugada del domingo al lunes, he visto una serie española que se llama Sagrada Familia. Y... Lo he visto. 9 capitulitos, y para mí va de más a menos. No está mal, se ve bien, pero bueno, bien. Bueno, que la gente le eche un vistacillo, que además hay que darle bola a las cosas que hacemos aquí. Así que bien. Sí, yo la he visto, está bien, sí. Bueno, a mí me gustó, vaya. Sí, no, a mí... No, hay 2 Sagradas Familias, ¿sabéis? ¿No? Esa serie y luego el documental de Trueba sobre los pueblos. Pues no, mira, eso no lo tenía controlado. Más de uno se ha creído ver la serie viendo el documental y ha querido ver el documental. Exacto. Sí. En fin, la semana que viene seguimos comentando temas de actualidad y otras muchas cosas. Ramón, Manuel, cuidaos mucho, un abrazo muy fuerte a los dos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, chao.